automáticamente los niveles de inversión aumentan y esto genera que la función de banda agregada se expanda, es decir, crezca, se desplace hacia arriba. Al desplazarse hacia arriba, ¿qué es lo que encontramos? Como resultado de una disminución del tipo de interés, un nuevo punto de equilibrio entre la demanda y la línea de equilibrio entre demanda y renta. Este nuevo punto de equilibrio da como resultado un nuevo nivel de producción que a la postre, dado el tipo de interés disminuido, pensemos, nos da un segundo punto dentro de lo que es la curva IS, que de hecho al unir vamos a tener la curva IS como tal. Y bueno, lo mismo ocurriría si el tipo de interés aumenta. Si el tipo de interés aumenta, por lógica, lo que ocurre con la demanda agregada es que ésta se contrae. Al contraerse, vamos a encontrar un nuevo punto de equilibrio y este nuevo punto de equilibrio va a dar al interior de la curva IS un nuevo punto dado el nuevo tipo de interés, que en este caso había sido mayor. Entonces, lectura rápida. Sube el tipo de interés, incrementa la inversión, al incrementar la inversión, aumenta la demanda agregada, al aumentar la demanda agregada, aumenta la renta. Entonces, ese es un poco el camino, ¿no? La ruta a seguir. Porque, bueno, si bien aquí vemos todo esto resumido, donde, por ejemplo, un incremento en el tipo de interés genera un incremento en el nivel de renta, probablemente esta relación o esta explicación peca de ser demasiado reduccionista, siendo que existen elementos por detrás de esta, a ver, de de lo que se genera entre tipo de interés y el nivel de renta, que no están especificados dentro de esta línea IS, dentro de esta curva IS, pero que se pueden explicar a partir de la transposición vertical, que en este caso nos permite analizar el mercado de dinero. Entonces, nuevamente, el tipo de interés varía, esto afecta a la inversión va a afectar a su vez a la demanda agregada y siendo que ésta suba o este baje, en este caso, si la demanda agregada sube, podemos ver un incremento en el nivel de renta y esto da origen al segundo punto de la curva IS. Y con esto habríamos acabado la clase anterior de manera muy resumida. Entonces, bueno, recomendable va a ser reforzar esta explicación con lo que es Dornbusch. En ese entendido, miren, les recomiendo, ¿dónde está mi Dornbusch? Mm, 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 mm. Ya no lo tengo. ¿Dónde están macroeconomistas? A ver. mm, Ahí donde estamos. Estamos. Aquí está. Ahí está. Entonces, recomendación, muchachos, no me han entendido bien o se han distraído y ante la segunda explicación tampoco me han comprendido. Recomendación, aquí está. Desde la página 226 en adelante. Ya, bueno, van a darse cuenta que la lectura de Dornbusch a ratos es muy árida, puede llegar a ser, no sé, poco compleja. Sin embargo, creo que también es una buena oportunidad para mejorar nuestra capacidad comprensiva y nuestra capacidad lectora, ¿sí? Hay que leer concentrado, de hecho muy concentrado, y bueno, no sea únicamente porque no me han entendido, sino porque quieren reforzar lo que hemos visto en clase. Entonces les recomiendo meterse a Dornbusch y leer esto, que si bien, bueno, ya hemos explicado y no debería existir duda, siempre existe la intención de profundizar, entonces está muy bien si pueden meterse a Dornbusch, que de hecho la explicación de la curva y ese parte de la página esta que es la 200, a ver, es la 226. Sin embargo, va desde mucho más atrás. Por ejemplo, ya hablando de lo que es la curva de inversión y la función inversión, y cómo la función inversión, digamos, tiene efectos en la demanda agregada y se obtiene la nueva curva de función demanda agregada, que bueno, vendría a ser esta, ¿sí? La función de banda agregada. Entonces, bueno, creo que el Dornbusch es bastante exquisito al momento de explicar y dar detalles. Detalles que he tratado de compendiar y he tratado de entregar todos. Sin embargo, creo que en nivel de profundidad, obviamente es muy recomendable también acudir al libro no únicamente para practicar su comprensión lectora, sino también para enriquecer los conceptos que de repente podrían tener sueltos en este momento. Ya, entonces, bueno, recomendación número uno, no se olviden, una buena clase no se complementa con un video. De repente el video es un insumo para arrancar la clase, pero en realidad una buena clase y una buena comprensión de la explicación
viene a ser bastante consolidada por lo que sería una lectura compleja, ¿sí? De lo que es Dornbusch. Muy bien, jóvenes, señoritas. En relación a esta parte, hago la pregunta. ¿Existe alguna duda? Quizás hay algún elemento que está suelto y podríamos aclararlo ahora. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, a ver, dedito hacia arriba, pulgar hacia arriba, quienes creen estar claros hasta este momento con la explicación de IS, para ver si me están escuchando, si me siguen. ¿Quién cree estar relativamente con todo comprendido hasta el momento? Excelente, Nicole. Muy bien, Danitza, Alex, María Belén, Giovanni, señorita Carol, Marisol igual. Bien, bien, muchachos, bien, está muy bien. Siempre es bueno consultar y si es que hay algo que no esté comprendido, no olviden igual eh, nada, consultar, yo estoy atento. A ver, bueno, llegábamos a esta parte, ¿no? Entonces les decía, ¿dónde está la curva IS? Bueno, ya la habíamos obtenido desde un poco antes, digamos, ¿no? Cuando ya hemos hecho pues el despeje de lo que es el multiplicador, hemos reemplazado tanto la función inversión como la nueva función consumo en la función demanda agregada, ya, y tenemos la curva IS, que de hecho acá está un poquito más legible. Pero bueno, no únicamente obtenemos curva IS, sino también obtenemos el nuevo multiplicador que está afectado por propensión marginal al consumo, por un lado, y por otro, la propensión marginal a tributar. Ahora, la pregunta de rigor, ¿qué determina la pendiente de la curva IS? Es decir, ¿qué es lo que va a definir o al final de qué depende de que nuestra curva IS sea o muy vertical o muy horizontal, considerando que, bueno, aquí lo que medimos es tipo de interés y aquí lo que medimos es nivel de renta, esto es Y por si acaso, y ahí esta es mi curva IS. Entonces, ¿de qué dependerá? A ver, vamos a analizar un poquito la curva. A ver, vamos a agrandar esto. Ahí está. Vean, les voy a dar primero unos tips y luego vamos a ahondar un poquito, ¿ya? La afirmación. Cuanto mayor es el multiplicador, así como la sensibilidad del gasto a la inversión a la tasa de interés, más horizontal es la pendiente de la curva IS. Ok, entonces, bueno, eh, partamos por la parte del multiplicador, ¿ya? ¿Qué ocurre en todo esto? No sé por qué no me deja anotar. Ah, es que me estaba... ¿O sí? Ahí está. Entonces, muchachos, bueno, dice que mientras mayor es el multiplicador, existe más, en realidad la curva IS tiende a ser más horizontal. ¿A qué hago referencia? Un multiplicador mayor es resultado directo de una propensión marginal a consumir mayor, ¿ya? Entonces, mientras la propensión marginal a consumir es mayor, en el entendido que el multiplicador es igual a 1/1 menos propensión marginal a consumir multiplicado por 1 menos la propensión marginal a tributar, mientras mayor es el multiplicador, en realidad resulta de que la propensión marginal a consumir también está aumentando. Y como habíamos visto en la clase, a medida que incrementa la propensión marginal a consumir, ¿qué es lo que ocurre con nuestra función demanda agregada? La función demanda agregada tiende a verticalizarse, ¿no? Entonces se verticaliza y como ustedes podrán ver, esta verticalización va a generar un nuevo punto de equilibrio con la recta de equilibrio entre demanda y renta, que va a estar referido a lo que es justamente un mayor nivel de renta. Este mayor nivel de renta, a su vez, va a estar expresado al mismo tipo de interés, porque no estamos hablando de tipo de interés distinto, en un nuevo punto a un nuevo nivel de renta, pero al mismo nivel de tipo de interés. ¿Ok? Por un lado. Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, en el segundo punto que va a dar origen a mi curva IS como consecuencia de una disminución del tipo de interés? Lo mismo. El multiplicador aumenta, la propensión marginal a consumir aumenta, y como incremente el multiplicador, la función demanda agregada que está expresada en esta línea de color fucsia va a desplazarse,
pero no se va a desplazar completamente. Se va a desplazar únicamente a partir de los valores del eje de la demanda agregada. Es decir, se tiende a verticalizar. Pero esta verticalización da como resultado un nuevo punto que cuando hacemos la evaluación final entre la posición inicial de la curva IS, dado un tipo de interés, y la posición final de la curva IS, dada la disminución del tipo de interés, ocurre que lo que ha estado, bueno, aconteciendo con mi curva IS es que la misma se ha estado horizontalizando, ¿ya? Y lo mismo ocurriría. ¿Qué pasa si la propensión marginal a consumir disminuye y por consecuencia el multiplicador también disminuye? Entonces, a ver, mi función demanda agregada sería relativamente más horizontal. Esto me da como resultado un nuevo punto de equilibrio que lo puedo transponer, ¿sí? A ver, lo puedo llevar hacia abajo, perdón. Mi trackpad es terrible. ¿Ya? ¿Y qué ocurre? No estamos hablando de cambios en el tipo de interés, sino un nuevo punto. Fíjense, aquí está mi nuevo punto. ¿Ok? Y ocurriría exactamente lo mismo en la segunda línea recta. Ha disminuido el multiplicador como consecuencia de la disminución de la propensión marginal a consumir. ¿Qué pasa con la función demanda agregada? La función demanda agregada también se horizontaliza. Y esto nos va a dar como consecuencia un nuevo punto, ¿sí? Que cuando lo uno al punto anterior, me indica que, fíjense, en este caso ya se está verticalizando, pero es el resultado también de la disminución del multiplicador que a su vez ha reaccionado a una disminución en la propensión marginal a consumir. ¿Se entiende? Entonces es lo que ocurre. A medida que el multiplicador es mayor, entonces nosotros tenemos una verticalización de la curva de la función demanda agregada, pero que a su vez cuando se lo transpone en el gráfico de abajo, resulta que mi curva IS tiende a horizontalizarse. Es por eso que lo que te dice acá, cuanto mayor es el multiplicador, y aquí entre paréntesis ponen propensión marginal a consumir mayor también, entonces lo que ocurre con la pendiente de la curva IS es que tiende a ser mucho más horizontal. Todo lo contrario. Pero mientras menor, por ejemplo, es el multiplicador, menor es el multiplicador, que en este caso también está definido por lo que es la propensión marginal a consumir, entonces la primera, la función de demanda agregada se hace mucho más horizontal y al hacerse más horizontal resulta que la curva IS va a terminar verticalizándose mucho más. ¿Ok? Por un lado, o sea, esta es una parte de la historia. La otra parte de la historia puede estar relacionado con lo que es el coeficiente de sensibilidad, el coeficiente beta. ¿No? Recuerden, a ver, por fórmula, habíamos dicho que el nivel de renta dentro de la curva IS va a depender del multiplicador de la función de la demanda agregada autónoma menos la propensión o en realidad la sensibilidad de la inversión ante cambios en el tipo de interés. Pero a ver, pasa lo mismo, mire. Aquí lo que estás midiendo en este coeficiente es qué tan sensible es el cambio de la renta ante variaciones en el tipo de interés. A ver, vamos a verlo ahora desde esta perspectiva. Me voy a quedar en esta diapositiva, ¿ya? Bueno, yo sé que acá mido el tipo de interés, ¿sí? Y por otro lado, acá mido el nivel de renta. Ya sabemos que la renta varía ante los cambios en el tipo de interés, ¿sí? De hecho, la curva IS me indica que el comportamiento tendría que ser este. Mientras mayor es el tipo de interés, menor es la renta o la producción, y mientras más bajo es el tipo de interés, la producción tiende a ser mayor. La explicación detrás está en la demanda agregada y en la inversión, que bueno, ahorita no es tanto el tema. Es encontrar la relación, ¿no? La pendiente, pensemos la inclinación, que va a generarse como consecuencia de las variaciones del coeficiente de sensibilidad. Entonces, fíjense, cuando el coeficiente de sensibilidad es muy bajo, em, entonces, ¿qué ocurre? Un coeficiente de sensibilidad muy bajo indica que nuestra curva IS tiende a ser, pues, mucho más vertical, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, eh, voy a borrar esto. ¿Qué ocurre? Imagínense, tenemos este tipo de interés, ¿sí? Y tenemos este nivel de renta. Ya, eh, no sé, de repente piensen que una gran variación en el tipo de interés antes era I sub 1,
¿sí? Y el tipo de interés cambia mucho, el tipo de interés se dobla, digamos. Antes era el 10%, es el 20% y sub 2. Pero al existir un pequeño coeficiente de sensibilidad, entonces, ¿qué ocurre? Un incremento desproporcionado en el tipo de interés apenas iba a mover lo que es mi nivel de renta, ¿sí? Pero esto es resultado justamente de un coeficiente de sensibilidad pequeño. Es decir, esto aumenta mucho, pero esto en realidad disminuye poco, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Cuando beta es pequeño, beta tiende a ser pequeño, entonces lo que se genera es una curva IS bastante vertical, vertical, ¿ok? Es vertical. Y lo podemos corroborar en la explicación. Miren, entonces hemos dicho beta pequeño, este es vertical. Entonces, cuando beta tiende a ser menor, cuanto menor es el multiplicador, ya lo hemos explicado acá, eso va a generar una función de demanda agregada más horizontal y esto tiende a verticalizarse. Sí, más vertical es la pendiente de la curva IS, pero también esto viene definido porque el coeficiente beta, la sensibilidad que tiene la inversión ante cambios en el tipo de interés. Y lo mismo, lo que les decía hace un rato, cuando la beta es pequeño, lo que ocurre, al igual que con el multiplicador, y por lo que les he explicado, la curva IS también tiende a verticalizarse. ¿No ven? A ver, todo lo contrario. A ver, ¿qué pasaría si nuestra beta es grande? ¿Qué es lo que estaríamos diciendo con una beta grande? Fíjense, estaríamos diciendo que una pequeña variación en el tipo de interés va a generar una gran variación en los niveles de renta. Por lo tanto, la beta tendría que ser mayor. Es decir, si mi tipo de interés, digamos, es este, y de repente una pequeña variación en el tipo de interés genera un incremento desproporcionado en el nivel de renta o en el nivel de producción, ¿qué tenemos? Tenemos aquí un gran incremento en el nivel de renta, en el incremento de producción, o en la producción, como resultado de una pequeña disminución del tipo de interés. ¿Qué estamos diciendo? La producción crece desproporcionalmente ante pequeñas variaciones, en este caso disminuciones de lo que es el tipo de interés. Por lo tanto, ¿qué estamos diciendo? Una pequeña disminución del tipo de interés genera un gran incremento en el nivel de renta. Por lo tanto, si unimos los puntos que estamos diciendo, nuestra curva IS tendería a ser mucho más horizontal y coincide. De hecho, cuanto mayor es el multiplicador, pero también cuanto mayor es la sensibilidad que tiene la renta ante cambios en el tipo de interés, ¿qué es lo que ocurre con mi curva IS? Mi curva IS tiende a ser mucho más horizontal. ¿Ok? Entonces, sea de una o sea de otra forma, ya sea a partir del multiplicador o de la sensibilidad del gasto, de la inversión, perdón, que tiene ante cambios en el interés, entonces hablaríamos de, si son mayores, hablaríamos de curvas IS que son mucho más horizontales. Por otro lado, si son menores, tanto el multiplicador como el beta, el coeficiente de sensibilidad del gasto, la inversión ante cambios en el tipo de interés, sería mucho más vertical la curva IS, por tanto, la pendiente sería mucho más pronunciada, ¿no? Entonces, esa es la explicación, ¿no? Gráfica, analítica, conceptual, que está detrás de la inclinación, ¿sí? De la pendiente, aunque la palabra correcta es inclinación, la inclinación de nuestra curva IS. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, señoritas, no sé si hay alguna consulta, algo que podamos enriquecer ahora, o, no sé, algo que podamos aclarar. Ustedes lo van a enriquecer hoy día con la lectura. Entonces, ¿qué dice? Todo claro. Nuevamente. Si es que está todo claro, pulgar hacia arriba. Los que la tienen clara y que se comprometen igual a complementar esta explicación con la lectura de Dornbusch. A ver, ¿quién es? Ahí está, ya tengo dos personas. Bien, Danitza, bien, Nicole. Ok, y por el resto también bien. Bueno, continuemos. Entonces, jóvenes, se han dado cuenta, o sea, aquí el nivel de abstracción que hay que tener, sobre todo para manejar gráficos en un contexto, no voy a decir complicado, porque no es tampoco complicado, pero sí va a requerir que, a diferencia de lo que nosotros decíamos con oferta y demanda, debamos realmente sumergirnos más en la lectura
y que nuestra capacidad analítica se vaya forjando como consecuencia también de la interpretación de este tipo de conceptos, ¿no? De ideas que fuera de interpretar fielmente lo que es la realidad, nos dan un acercamiento, pensemos, bastante válido a partir de un modelo que entendamos es el primer modelo que eh, ha terminado configurando la macroeconomía casi como la conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, la pregunta iba hacia la inclinación, la primera pregunta, ¿no? Entonces me decía, ¿qué es lo que define la pendiente? Pero por otro lado, hablemos de posición. Y cuando estamos refiriéndonos a posición, es, bueno, ¿por qué la curva IS está acá? ¿O por qué la curva IS podría estar acá, más expuesta hacia la derecha? O de repente, habiendo sufrido una contracción como resultado de, no sé, ¿qué es lo que tiene que pasar pues, con la curva IS para que se expanda a la derecha o que se expanda a la izquierda? Muy bien, a ver, miren. Así como la explicación, que creo que es bastante válida, de la inclinación, parte de lo que es la participación del multiplicador y del coeficiente b, con el desplazamiento, con la expansión o con la contracción, en realidad nosotros vamos a encontrar una respuesta en la función de demanda agregada. Entonces, miren lo que ocurre acá. Nosotros vamos a ver un mismo tipo de interés, ¿no? Y de hecho, sin variar el tipo de interés, lo que vamos a experimentar es una expansión de la curva IS. Ahora, la pregunta que ustedes seguramente se estarán haciendo en este momento es, ¿qué va a definir o qué va a ocasionar que la curva IS se expanda? Y la respuesta está en la demanda agregada autónoma. La demanda agregada autónoma, bueno, aquí a Dornbusch se le fue, es la A con el sombrerito, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de demanda agregada autónoma, no únicamente hablamos de una A, sino entre líneas hablamos de un consumo autónomo, hablamos de inversión autónoma, hablamos de gasto autónomo, hablamos de exportaciones netas autónomas, hablamos de incluso transferencias autónomas, ¿no? Entonces, todos estos elementos que claramente son controlados por el Estado, por el gobierno sobre todo, como consecuencia de políticas fiscales que nos permitan consumir más, que nos permitan invertir más, a partir, por ejemplo, de el cambio en los impuestos, el cambio en los tipos de interés, los volúmenes de inversión pública, que van a estar traducidos en lo que es el gasto público, o cómo las exportaciones netas también podrían verse incentivadas como consecuencia de la devaluación, o políticas que nos permitan incentivar las exportaciones, de repente disminución de impuestos, o de repente algunas medidas que terminen propugnando o haciendo al inversor, al exportador, mucho más proclive a incrementos en los volúmenes de inversión para productos que van a ir desde Bolivia hasta afuera. Pero bueno, como fuese, cualquiera de estos elementos puede cambiar como consecuencia de política fiscal, sí, y esto va a generar que la demanda agregada autónoma, o esta A con sombrerito, se desplace, crezca, ¿sí? No estamos hablando de que la función demanda agregada crece como consecuencia de una disminución del tipo de interés. No, estamos hablando únicamente de variación o crecimiento de lo que es la demanda agregada autónoma, o esta A con el sombrerito. Entonces, esta crece y ¿qué es lo que ocurre? Tenemos una línea fucsia que, bueno, describe la función demanda agregada, que choca al equilibrio entre demanda agregada y renta en un nuevo punto. La renta claramente aumenta y es lo que les repetía. El tipo de interés no se ha movido en ningún momento. De hecho, el tipo de interés sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que ha incrementado? Ha incrementado el volumen de renta, el volumen de producción, pero esto a ver, pretexto del incremento que se ha percibido inicialmente en la demanda agregada autónoma, que a su vez está escrita está con el sombrerito, crece sin variar el tipo de interés, repito. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a experimentar una expansión en la curva IS al mismo tipo de interés, pero dado un nuevo nivel de renta o de producción. Esta producción ha crecido como consecuencia del aumento de la función demanda, no de la función, de la demanda agregada autónoma. ¿Sí? Que bueno, está compuesta por estos elementos autónomos también. Entonces, simple. Y bueno, lo mismo ocurría. ¿Qué pasa si
como consecuencia de una política fiscal contractiva. Ahorita vamos a ver la siguiente, ya voy a hablarles con más soltura de lo que es pues, política fiscal y política monetaria y cuándo se contrae y cuándo se expande. Pero a ver, hablemoslo así, simple. ¿Qué pasa si la demanda agregada, en la función de la demanda agregada autónoma, ¿sí? En este caso disminuye, ya disminuye, no sé, a, a sub 2. Vamos a darnos un poquito de espacio. Y bueno, este incremento también es resultado, digamos, de lo que sería una, no sé, un incremento en los impuestos. Esto va a generar que el consumo se contraiga, inclusive el consumo autónomo, o un aumento en el tipo de interés. La inversión autónoma también va a terminar contrayéndose. Ya, pero ¿qué es lo que ocurre? La demanda agregada autónoma, con sombrerito, este igual tiene un sombrerito, ya va a ser otra. En este caso va a ser 2. Se va a contraer, va a disminuir. ¿Ya? Disminuye. Ya lo tenemos en este punto. Tic. Ya esta A, nuevamente, con sombrerito, ha disminuido. Como resultado, una disminución del consumo autónomo, del gasto autónomo, de la inversión autónoma, las exportaciones netas o las transferencias autónomas. Es decir, el Estado ha dejado de gastar, no quiere incurrir en más deuda y la demanda agregada autónoma disminuye. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un nuevo punto de equilibrio que va a dar como resultado un nuevo nivel de renta. Repito, el tipo de interés acá no ha cambiado, el tipo de interés sigue siendo el mismo y aquello que otorga, digamos, lo que es la inclinación, que es tanto el coeficiente B de sensibilidad como el mismo multiplicador, tampoco han cambiado. Solo estamos experimentando un cambio en este elemento, en la A con el sombrerito. ¿Qué es lo que genera? Sí, la inclinación sigue siendo la misma. En este caso, la renta, bueno, sí va a disminuir, pero el tipo de interés no ha cambiado. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos una contracción de la curva IS después de la disminución de lo que sería la función demanda, o perdón, la demanda agregada autónoma, ¿sí? Que es este primer elemento dentro de la ecuación de nuestra función demanda agregada. Entonces, este disminuye y automáticamente la curva IS se contrae o el A con el sombrerito, la demanda agregada autónoma aumenta, incrementa y automáticamente la curva IS se expande. ¿Ya? Así en resumidas cuentas. Muy bien, muchachos, esa es la idea. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora que ya conocemos? No únicamente qué es lo que determina la inclinación de la curva IS, que en este caso había sido tanto el coeficiente de sensibilidad como el multiplicador, pero también qué es lo que determina qué tan a la derecha o qué tan a la izquierda va a estar. Ya no estamos hablando de multiplicador ni tampoco de coeficiente de sensibilidad, sino estamos hablando de esta A con el sombrerito, la demanda agregada autónoma. Esta sube, automáticamente la curva IS se expande. Esta A con el sombrerito baja, automáticamente la curva IS se contrae. ¿Ok? Esa es la figura. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir al libro, ¿sí? Y vamos a complementar todo esto que les acabo de explicar, no con video. Lo vamos a completar con esta lectura. No es una gran lectura, no es muy larga, ¿ya? Bueno, acá en primera instancia, en la página 228, te habla de lo que es la pendiente de la curva IS. Y entonces, mira, aquí dice, ya señalamos que la curva IS tiene una pendiente negativa. ¿Sabemos por qué es negativa? ¿No? Una mayor tasa de interés reduce el gasto de inversión, disminuyendo en consecuencia la demanda agregada, lo que tiene efectos directos en el nivel de equilibrio de ingreso o la renta. Ya, el grado de la pendiente depende de cuán sensible sea el gasto de inversión ante los cambios de la tasa de interés y también del multiplicador. Entonces, aquí estamos hablando indirectamente de lo que es beta, pero también del multiplicador. La idea, chicos, es que puedan desarrollar y puedan consolidar toda esta parte con lectura. ¿Ok? Entonces, aquí dice, cuanto menor es el multiplicador, y también es menor la sensibilidad al gasto ante la inversión, ese es el beta, entonces la pendiente de la curva y ese tiende a ser más vertical. Todo lo contrario, cuanto mayores son el multiplicador y el coeficiente de sensibilidad, el B, entonces es mucho más horizontal la curva y ese, que es un poco lo que hemos visto, digamos acá, pero lo hemos visto detalladamente con la explicación no únicamente desde el multiplicador, sino también desde el beta. Allá analizando, por ejemplo, la elasticidad e inelasticidad que va a haber eh, entre estos dos elementos como resultado de los cambios en el coeficiente de sensibilidad, que es este B, ¿no? O la beta, como le estábamos diciendo. Entonces eso, muchachos, ¿sí? Les repito, esta parte puede llegar a ser más complicado,
que el resto de las cosas que hemos visto en clase. Sin embargo, es creo que un buen punto para reflexionar y sobre todo para repasar conceptos. Ok, a ver, resumimos la curva IS en cuatro grandes principios. El primero, la curva IS es el esquema de combinaciones de tasas de interés y nivel de ingreso tales que el mercado de bienes está en equilibrio. Esto es importante, ¿saben? Porque en realidad, cuando hablamos de la curva IS, podemos ver que, bueno, es una línea recta. Es una línea recta que está compuesta por infinidad de puntos. Pero cada punto, si ustedes se dan cuenta, hace referencia al equilibrio en el mercado de bienes y servicios, que en realidad resulta de la intersección de la función demanda agregada con la recta de equilibrio de 45 grados. Entonces, por ejemplo, este punto es resultado de la intersección de una función demanda agregada con la recta de equilibrio en este punto. O este punto de la curva IS es igual a un punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios donde la recta de equilibrio ha sido intersectada por una función de demanda agregada, en este punto justamente. Entonces, al interior, fíjense, de cada punto que nosotros podemos anotar, que podemos eh, visualizar en la curva IS, hablamos de o sea, la curva IS está compuesta por muchos puntos de equilibrio dentro del mercado de bienes y servicios. Mercado, ¿sí? Que responde a la intersección de la función demanda agregada con la recta del equilibrio. Entonces, a medida que se van intersectando, se van generando nuevos puntos. Entonces, lo que podemos decir, en resumidas cuentas, para no dar mucha vuelta, es que la curva IS no es nada más que la unión de los distintos puntos de equilibrio en los cuales el mercado de bienes y servicios justamente ha encontrado la intersección entre estos dos elementos o ha encontrado equilibrio. Aquí hay muchos puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, es un poco la definición que nos está dando Keynes en no Keynes, en realidad Hansen y Hicks, como resultado también de los aportes de Keynes en la década de los 30. Entonces, esa es la figura, ¿no? Y es la explicación. La curva y ese es el esquema de combinaciones en donde tanto tasa de interés como ingresos se encuentran en equilibrio. Muchos equilibrios están conformando la curva y ese. ¿Ok? La número dos. La curva IS tiene una pendiente negativa. ¿Por qué? Porque un aumento de la tasa de interés nuevamente reduce el gasto de la inversión reduce la demanda agregada y la demanda agregada reduce la renta o la producción. Y todo lo contrario, cuando el tipo de interés aumenta, no, disminuye en realidad. Si disminuye el tipo de interés, entonces aumenta la inversión, aumenta la demanda agregada y aumenta la renta o aumenta la producción. Entonces, esa es la figura. Aunque bueno, por un tema, me imagino que mucho más parsimonioso, se ha considerado solamente tanto el tipo de interés como el nivel de renta en un gráfico de dos dimensiones. Pero la explicación es un poco más compleja y de hecho tiene dos elementos que terminan condicionando esta relación inversamente proporcional, que es justamente la demanda agregada y la inversión. Pero haciéndolo corto, o sea, son estos cuatro elementos. Interés cambia, cambia inversión, inversión cambia, cambia demanda agregada, cambia el nivel de renta, ¿no? En algunos casos sube el tipo de interés y esto afecta negativamente a la inversión y esto va a tener pues un efecto cadena hasta llegar a la producción. Y por otro lado, baja el tipo de interés, esto aumenta la inversión y este incremento en la inversión va a tener un efecto cadena en lo que es pues la demanda agregada y terminando en lo que es pues el nivel de renta. ¿Ok? Por otro lado, cuanto menor es el multiplicador y menos sensible es el gasto de inversión a los cambios en la tasa de interés, el coeficiente B, más vertical es la curva IS y viceversa. Cuanto mayores son tanto multiplicador como B, más horizontal es la curva IS. ¿Ya? Ok, esto va a determinar la pendiente, la inclinación de la curva IS. Número 4. La curva IS se desplaza por los cambios del gasto autónomo. Es esta A con el sombrerito. Un aumento en el gasto autónomo, incluso un aumento en las adquisiciones gubernamentales, que se pueden ver reflejadas en el gasto público, por ejemplo, va a desplazar hacia la derecha la curva IS, y no únicamente adquisiciones gubernamentales. Un incremento del consumo autónomo como consecuencia de la disminución en los impuestos, un incremento en la inversión autónoma como consecuencia de la disminución del tipo de interés, va a generar que la curva IS se desplace hacia la derecha. Y todo lo contrario, una disminución en el gasto autónomo va a generar que la curva IS se contraiga, es decir, se desplace hacia la izquierda. Así es, chicos. Entonces, ¿quieren ver resumido IS en cuatro puntos? Acá los tienen. ¿Ya?
Claro está, como afirmación suena bastante general. No obstante, hemos visto a lo largo de estas dos clases, clase y media, el detalle detrás de cada uno de estos párrafos, cada uno de estos puntos, ¿sí? Nuevamente, muchachos, no sé si existe o persiste alguna consulta, podemos hacerla ahora. Caso contrario, vamos a proceder a pasar a lo que es nuestra curva LM. Entonces, los escucho. Les doy un minuto para que piensen. Ay, no hay preguntas. Pueden encender o levantar su manito, encender su micrófono. Estoy atento, a ver. Bueno, continuemos entonces. Son 118 almitas que no sé la verdad si me estarán escuchando, les soy franco. Capaz están capaz están en el comedor, en la cocina, desayunando mientras escuchan la radio. Pero no, no soy la radio, soy el profe. María, adelante. Licenciado, no sé si podría explicar una vez más la parte de las combinaciones. Esa parte no me quedó muy clara. ¿Combinaciones de qué? Perdón, María. El primer punto que de la parte de repasemos que hablaba de las combinaciones, del Ya, me segundo. imagino de los puntos de equilibrio, ¿no? Sí, Claro. sí, por favor, licenciado. Sí, claro. En realidad es tan simple como esto, estimada María. Fíjese, Eh, cuando hablamos de un punto al interior de la curva IS, ¿sí? No estamos diciendo nada más que la intersección o el punto de equilibrio entre función de demanda agregada y la recta de equilibrio en un momento. Entonces, intersectan acá, generan punto de equilibrio. Y cuando te das cuenta, en realidad este punto no es nada más que el equilibrio que se ha generado previamente en el mercado de bienes y servicios, ¿no? Y esto se replica exactamente a este segundo punto también, ¿no? Que no es nada más que igual la intersección entre función demanda agregada y la recta de equilibrio en un punto, que da como resultado un nuevo punto dentro de ese. Estamos diciendo, o sea, cada punto que compone la curva IS no es nada más que un punto de equilibrio que se ha generado en el mercado de bienes y servicios, que está descrito por la gráfica que se encuentra en la parte superior, en donde han encontrado un equilibrio, tanto la demanda como la demanda agregada igual a renta, o esta línea recta de equilibrio, y esto va a dar origen a un nuevo punto en la curva IS. Y de hecho, cada punto o cada elemento que ustedes ven dentro de la curva IS no es nada más que un punto de equilibrio en el mercado de bienes y servicios que resulta de la interacción entre esas dos variables, tanto función demanda agregada como demanda agregada y renta. Bueno, debo, eh, debo agradecer la pregunta, señorita María. Probablemente esto ya lo tenía entendido, pero quizás la incomodidad del silencio ha hecho preguntarle eso. En todo caso, agradezco bastante su condescendencia, agradezco bastante su consideración. Ya espero que si legítimamente había una duda, con esto quede aclarado. Y en caso de que no, bueno, una vez más, también agradezco su empatía, señorita. Sí, esperemos que esté claro. Bueno, no sé si existe algo más. Me parece que no. Vamos entonces de cajón directamente a lo que es la curva Elena. Gracias, María. Sí, Adriana, adelante. Listen, ¿me escucha? No sé Sí. si me escucha ya. Tenía una pregunta tal vez más conceptual, debido a Ujú, que en un inicio me confundía mucho con el concepto de tasa de interés, que es de préstamos del banco, ujú, pero también hay una tasa de interés que yo conocía desde el inicio, que es ujú.
debido al ahorro que te dan en el banco, o sea, si metes tu dinero, Correcto. hay una tasa de interés anual que ellos te pagan. Mi pregunta va a si es la misma tasa de interés, o sea, que nosotros tal vez le prestamos nuestro dinero al banco y se refiere siempre a préstamos, o esta tasa de interés se referiría más al ahorro. Ah, ya. No Mira, sé si Adriana, es me una dejo buena entender. pregunta. Sí, es una buena pregunta. Gracias, Adriana. En realidad, el concepto de tasa de interés es amplio, ¿no? Y es un mundo que nosotros no vamos a desarrollar en la cátedra. Entonces, usted, por ejemplo, se lo pongo así. Cuando uno presta dinero al banco, ¿ya? Entonces, esta tasa de interés lleva el nombre de tasa de interés pasiva. Y, por ejemplo, dentro de la tasa de interés pasiva tenemos los depósitos a la vista, que es cuando retiramos dinero en cualquier momento. Esto puede ser en cuenta corriente o en cuenta de ahorro. Puede ser depósitos a plazo, en no más de, no sé, un mes, por ejemplo, o depósitos a plazo fijo, en donde el dinero no puede ser retirado en un cierto plazo, varios meses, un año quizás. Pero es la tasa de interés pasiva. Por otro lado, tenemos la tasa de interés activa, que es el pago al banco por los préstamos hechos. Entonces, un poco lo que el banco te cobra por el dinero que te presta, se lo vendría a entender como tasa de interés activa. Entonces, dentro de la tasa de interés activa, nosotros conocemos lo que es la tasa nominal, que es lo que realmente se paga al banco, y existe también una tasa efectiva, que son los montos añadidos, ¿no? Del seguro, la administración del crédito, el pago por el desembolso. Entonces, no sé, es lo que le decía un poco, estimada Adriana. No es, porque de hecho es un mundo grande, pero cuando hablamos de tipo de interés, hablamos de un concepto que es mucho más amplio y que contiene tanto a la tasa de interés pasiva, o lo que el banco te paga por los depósitos, así como también contiene a la tasa de interés activa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si el tipo de interés, este genérico que estamos hablando acá, Adriana, sube, van a subir tanto la tasa de interés pasiva como la tasa de interés activa. Ya, en cuanto esas ya son políticas monetarias de cada entidad financiera, que obviamente están reguladas por las ASFIs o la ASFI en nuestro país. Pero, por ejemplo, si la tasa de interés, que es la que estamos analizando en el contexto macroeconómico y más grande, baja, lo que ocurre es que tanto la tasa de interés pasiva como la tasa de interés activa disminuyen. ¿Se entiende? Entonces, no estamos hablando de lo que el banco te paga, pero sí estamos hablando de un concepto mucho más amplio que no únicamente va a considerar lo que el banco te paga, sino también lo que tú le pagas al banco. Siendo que cuando le pagas al banco, le decía, consideras depósitos a la vista, depósitos a plazo fijo, depósitos a plazo, o cuando hablas de tasas de interés activa, o lo que el banco te paga por los préstamos hechos, o lo que le pagas al banco por los préstamos hechos, ya también consideras lo que es la tasa de interés nominal o efectiva, que como podrá ver, estimada Adriana, es bastante grande y es bastante amplio, pero ya habla de un nivel de disgregación al cual no es necesario llegar, siendo que estamos hablando del concepto que en realidad contiene tanto lo que tú le pagas al banco como lo que el banco te cobra, o perdón, lo que tú le pagas al banco como lo que el banco te paga. Me dejo entender, Adriana, el concepto de tasa de interés es mucho más profundo, es mucho más grande, aunque termina guiando los dos conceptos que le acabo de mencionar. Está bien, dicen. Muchas gracias. Ok, gracias, Adriana. Entonces, es la idea, ¿no? Eh, pensemos de, pensemos en tasa de interés de manera general como el costo del dinero. ¿Ok? Es lo que a nosotros nos cuesta tener dinero, siendo que si le damos nuestro dinero al banco, el banco podría pagarnos pues un interés, pero preferimos tenerlo, ganar liquidez. Entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo justamente por ganar liquidez? Ese es el tema. Entonces, bueno, un poquito más desarrollada la idea de el tipo de interés va a estar en lo que es pues la curva LM. Entonces, bueno, como pueden ver, la curva o esquema LM muestra las combinaciones de tasas de interés y niveles de renta tales que la demanda real de dinero o saldos reales es igual a su oferta real. Ok, entonces miren, en un principio nosotros habíamos hablado de mercado de bienes y servicios, ¿no? Que creo que es bastante cercano a todos nosotros, en donde decimos, bueno, todo lo que consumimos va a ser igual a todo lo que se produce, en una configuración algo distinta a lo microeconómico, pero aún así terminamos hablando de lo mismo, ¿no? Bienes y servicios. Sin embargo, cuando hablamos de LM, ya no vamos a hablar de bienes y servicios, o por lo menos no bienes que satisfacen necesidades. Vamos a hablar, aunque, bueno, vamos a hablar de dinero, ¿ya? Y el dinero, obviamente, al igual que cualquier bien y servicio, tiene un mercado. El mercado de dinero está compuesto, bueno, por esta configuración. Por un lado, vamos a hablar de tipos de interés
en el eje de las ordenadas y vamos a hablar de liquidez, liquidity, se dice en inglés. Y la liquidez no es nada más que la necesidad de dinero que tú tienes en un contexto, en un mercado. Entonces, a ver, por ejemplo, vean, vamos a hacerlo lógico. La curva de la demanda, en realidad, la curva de la demanda de dinero tiene esta forma. ¿Ya? Es inversamente proporcional porque, y aquí voy a pedirles que apelen a su lógica, en términos amplios y en términos muy abstractos. A ver, el L lo que está midiendo es la demanda que tú tienes de dinero. ¿Qué quiere decir o a qué me refiero con demanda por dinero? Es decir, la necesidad de liquidez que tú tienes, o sea, la disponibilidad de gastos, si es que tú quieres gastar o no quieres gastar. Entonces, eso es liquidez. Entonces, mira, si el tipo de interés es alto, el banco te está ofreciendo, digamos, una tasa pasiva interesante. Te voy a pagar el 20% mensual si es que metes tus dólares a mis arcas, te dice el banco. Ya, pero dólares a mí me daría miedo. Bueno, una de esas me animo. Pero, como fuese, si el tipo de interés es alto, el tipo de interés crece, probablemente mi necesidad, la liquidez, ¿sí? La demanda de dinero que yo voy a tener va a disminuir. ¿Por qué? Porque prefiero postergar mi consumo presente para ganar más platita, siendo que el tipo de interés es atractivo. ¿Se entiende? La liquidez disminuye. O la necesidad, la platita que tengo en el bolsillo baja. ¿Por qué? En vez de ir a gastar, prefiero agarrar y meter la plata en la bóveda del banco. Me está ofreciendo una buena tasa de interés pasivo. Por otro lado, a ver, ya vamos, lo estamos viendo un poquito como ahorristas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasará si, digamos, el tipo de interés es muy bajo? A ver, y aquí quiero preguntarles, ustedes como ahorristas, ¿estarían dispuestos a aumentar su disponibilidad de consumo, aumentar su demanda de dinero? Si es que el tipo de interés fuese demasiado bajo, ¿estarían dispuestos a gastar más y ahorrar menos? ¿Cómo lo ven? ¿Sí o no? ¿Mm? ¿Qué dicen? No se peleen, no se peleen. A ver, antes que se agarren de las mechas, yo les comento algo. Ya disminuye el tipo de interés y es obvio. ¿Qué te está diciendo el banco? No tengo suficiente no tengo un buen interés para pagarte. De hecho, mi tasa de interés pasiva está, digamos, cercana a 1, 0, no sé. Es una baja tasa de interés. Entonces, tú como consumidor, ¿qué haces? ¿Meteré nomás mi plata al banco o dices, bueno, ahora que no existe presión del banco para meter plata a sus arcas, entonces lo que puedo hacer es empezar a consumir? Obviamente, esto también tiene efecto en los niveles de inversión, la gente invierte más, pero en este caso estamos hablando de la demanda de dinero de las personas. Cuando el tipo de interés es bajo, la liquidez o la demanda de dinero, la necesidad por gastar, de tener platita en el bolsillo de las personas, aumenta. Lo que no ocurre cuando el tipo de interés o la tasa de interés es alta, la liquidez de las personas, la demanda de dinero, pensemos, la necesidad de tener platita en el bolsillo para gastar en caso de cualquier, no sé, de cualquier contingente, de que cualquier situación se presente, va a disminuir. ¿Por qué? Porque no quiero gastar, siendo que prefiero meter mi plata al banco. Cuando el tipo de interés es bajo, voy a preferir obviamente gastar, dado que no me conviene lo que me está ofreciendo el banco. Entonces, la relación inversa de la curva de la demanda de saldos reales es justamente esa. ¿Sí? Liquidez disminuye cuando el tipo de interés es alto, liquidez aumenta cuando el tipo de interés es bajo. ¿Ya? A ver, quiero quedarme con esta parte y antes de avanzar, quisiera consultar si alguien tiene alguna consulta, si alguien tiene alguna pregunta o de repente alguien tiene alguna acotación. Ok, a ver, veo que alguien aquí ha escrito en el chat. Samir, adelante, por favor. Licenciado, para entender mejor esta parte, bueno, yo lo entiendo de esta forma, no sé si es correcto. O sea, si la tasa de interés que propone el banco, digamos, es del 0,05% y es algo bajo, ¿no? Ujú. Entonces, nuestra liquidez o la demanda de dinero, ¿desde qué punto se vería? O sea, nosotros, al tener demanda de dinero, le ¿dejaríamos nuestro dinero al banco? O No. A ver,
Míralo, estimado Samir, como un ahorrista común y corriente, ¿ya? ¿Qué pasa si el banco te ofrece una bajísima tasa de interés? ¿Tú vas a seguir metiendo la plata al banco o prefieres agarrar cuando no te conviene, no sacrificar tu consumo presente y simplemente comprar más cosas? ¿Qué harías tú si la tasa de interés es muy baja, así como has dicho, 0,05%? ¿Estarías Ah, dispuesto a no consumir? lo meto al banco yo. Mejor agarrar y gastarlo, digamos, ¿no? Sí. Consumes más. Por lo tanto, ese consumo más se puede entender como un incremento en la liquidez. Liquidez, platita en el bolsillo, no plata en el banco, Samir. ¿Ya? Ah, ok, ok. Ok, y todo lo contrario. ¿Qué pasaría si el banco te ofrece un alto tipo de interés? Es decir, te ofrezco el 30% porque metas tu platita en mis arcas, un mes. ¿Sacrificarías el consumo presente para meter plata al banco? Ah, claro, ahí sí. Sacas dinero del bolsillo, menor liquidez. Me dejo entender, Ajá. ¿no? Ah, ya, ya, ok. Ok, excelente. Yomar, adelante. Licenciado, entonces creo que tal vez lo podría igual interpretar de esta forma. Alguna vez creo que lo vi como la liquidez es la capacidad de convertir dinero en efectivo, o no necesariamente en efectivo, sino, Ujú, no me acuerdo bien el término, pero es la capacidad de tenerlo como dinero. No correcto, sé, por ejemplo, la capacidad de un bien que yo tenga en convertirlo en dinero. correcto. En realidad, de tener dinero, es lo que le decías a mí. Velo así, dinero en el bolsillo, Yomar. Mientras el tipo de interés es más alto, tú obviamente vas a estar dispuesto a sacar dinero de tu bolsillo para meterlo al banco. ¿Ya? Vas a transformar, digamos, tu necesidad en interés. De ahí que viene el concepto de lo que es el tipo de interés. El interés es el costo del dinero. Cuando el interés es alto, el costo del dinero es alto. Tener plata en el bolsillo representa un costo alto para ti, Yomar. Pero si el tipo de interés es bajo, el costo del dinero es bajo, entonces en vez de agarrar y meter tu plata al banco, prefieres gastarlo y no sacrificar tu consumo futuro o tu consumo presente en realidad. No, es la idea de liquidez. Véanlo así. Creo que la analogía es buena. Véanlo como plata en el bolsillo. ¿Sí? Gracias, Liz. Ok. Así es, chicos. Entonces, bueno. Habiendo hecho esta aclaración, pregunto. Bueno, en realidad, quisiera invitar a que alcen su dedito hacia arriba quienes creen tener clara esta parte. Igual, con el compromiso, sí, pulgar hacia arriba, de que van a complementar esta explicación con lectura del texto. Ya es siempre bueno, es siempre enriquecedor. Entonces, cualquier consulta que pueda quedar ahí medio suelta, vamos a terminar de afincar, vamos a terminar de cerrar, de compactar con una buena lectura, ¿ok? Muy bien, muchachos. Entonces, esta es la idea de la demanda de saldos reales. La demanda de saldos reales tiene una relación inversamente proporcional entre tipo de interés y liquidez, plata en el bolsillo, demanda de dinero. Aumenta el tipo de interés, disminuye nuestra necesidad por tener plata en el bolsillo. Disminuye el tipo de interés, mejor más liquidez. Queremos más liquidez para gastar en más cosas, comprar más. Entonces, esta es la figura, ¿ya? Ahora, miren, la demanda de dinero que viene definida por una L, la L de liquidity, está en realidad conformada o se encuentra compuesta por varios elementos. La primera es la renta. Ustedes, bueno, claramente comprenderán esta relación que no es demasiado difícil de comprender. A medida que existe mayor nivel de renta en una economía, el nivel de L de liquidez tiende a aumentar en las personas. Ganas más plata, obviamente vas a tener más liquidez y esta liquidez lo que es o lo que va a representar es la disponibilidad de gasto que tú vas a tener. ¿No ve? Hay más renta, hay más platita en el bolsillo, por lo tanto, la disponibilidad o la disposición a consumir o a gastar más tiende a incrementar. Ahora, esta disposición va a estar a gastar más, va a estar configurada, va a estar modelada por lo que es el coeficiente K. El coeficiente K mide la sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el nivel de renta. ¿Ok? Entonces, uno puede ver acá relación directamente proporcional y es bastante obvio. Cuando ustedes van a gastar más, van a tener más liquidez, van a estar dispuestos a consumir más, tener más platita en el bolsillo, cuando el nivel de renta aumenta. ¿No ven? Sin embargo, no es lo único. Ya, de hecho, pensar en que la disponibilidad a gastar o a comprar únicamente depende de tu nivel de renta
sería una visión bastante acotada, bastante sesgada, bastante reducida de lo que realmente ocurre. Y lo acabamos de ver. Sí, la liquidez, la disposición a gastar, no únicamente depende de cuánta plata te paguen, sino también depende del tipo de interés. Sin embargo, a diferencia de la renta, la relación que existe entre la liquidez y el tipo de interés es inversamente proporcional. A ver, quiero preguntar, ¿alguien podría explicarme, por lo que acabo de decir, por qué la relación entre liquidez y tipo de interés es inversamente proporcional? Levante la mano, por favor, o enciendan su micrófono, no hay problema. Listen, no sé Sí, adelante. si tal vez me equivoque, pero tal vez sería, como dicen, ¿no? Inversamente proporcional. Como se dijo hace un momento, el tener dinero, Ujú. para que se vuelva líquido, tiene que haber un costo. Ya. Eh, Como lo que decíamos, ¿no? Si suben las tasas de interés, por ejemplo, si somos ahorristas, entonces el dinero no sería líquido por un lapso mientras va creciendo pasivamente. Ujú. La diferencia es menor, ya no es tan líquido, pero ya no Ya, le tiene. estoy escuchando medio entrecortado, Yumar, pero creo que rescato lo principal que me indica y creo que está bien. A ver, vamos a dar chance para que complementen sus compañeros. Adriana primero y luego Samir. A ver, ¿por qué la relación, Adriana, entre tipo de interés, que está acá con un signo negativo, y liquidez es inversamente proporcional? Vamos, Adriana. Ya dicen, a lo comprendido sería que el tipo de interés aumenta, entonces nosotros preferimos tener nuestro dinero en el banco, por eso Correcto. baja la liquidez, el dinero en Así, efectivo. Por lo así es. contrario, sería que si el tipo de interés disminuye, preferimos nosotros gastarlo y tener dinero en efectivo, entonces la liquidez aumenta y el tipo de interés disminuye. Excelente. Yo no lo habría podido decir mejor. Muy bien, Adriana. A ver, para complementar, Samir. No, eso justo quería decir licenciado. O sea, un ejemplo puedo dar. Eh, Sí, por favor. digamos, yo soy un inversionista y claro, el inversionista necesita, siempre busca un interés alto, ¿no? Entonces, si el banco me da esa oportunidad ¿cómo se dijo? Que si depositas aquí tu dinero un mes, yo te voy a dar el 30% de interés, o sea, ese 30% es demasiado, o sea, si yo quiero, puedo poner casi todos mis ahorros, ¿no? Pero en el caso en el que el banco me diga, no, el interés de tu cuenta personal siempre va a ser del 0,05%, entonces no me conviene hacer. Buscaría otra alternativa para gastar mi dinero. O sea, en ese caso, si el interés sería bajo, mi liquidez sería más, ¿no? O sea, la gastaría en otras cosas. Correcto. Así yo lo Gracias, veo. Samir. Está muy bien. Aunque aquí hay que hacer una apreciación, una precisión, sobre todo, el inversionista, no, ahorrista sería Samir. O sea, porque al ahorrista obviamente le interesa que el tipo de interés sea mayor porque le conviene. Pero a un inversionista que el tipo de interés suba no le conviene. De hecho, a un inversionista me sigue, ¿no es, Samir? Le convendrá que el tipo de interés sea mucho menor, siendo que lo que él hace es prestarse del banco. El ahorrista presta al banco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí, sí, en ese punto sí, licenciado. Perdón. Exacto, excelente. Muy bien, chicos, estamos muy bien. Ya, a ver, ya, creo que tenemos la base. Entonces, bueno, lo primero, la liquidez, la función demanda, la función demanda de saldos reales, va a estar compuesta por el nivel de renta, que en este caso tiene una relación positiva con la liquidez, pero está modelado por lo que es este coeficiente de sensibilidad de la renta de la liquidez ante cambios en el nivel de renta. Lo mismo, existe una relación inversa, por lo que acaban de decirme sus tres compañeros, tanto Yomar, Samir como Adriana, entre lo que es la liquidez y el tipo de interés. Mayor tipo de interés, sacrifico liquidez. Menor tipo de interés, mi liquidez aumenta. Pero esto está igualmente modelado por un coeficiente. El coeficiente es H.
¿ya? Entonces es la sensibilidad, este H, esto lo pueden anotar, la sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el tipo de interés, ¿sí? K es la sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el nivel de renta, siendo que en este caso la relación es directa y en este caso la relación es inversa. ¿Ok? Tanto K como H son valores mayores a cero. ¿Ok? Entonces, bueno, con esta parte un poquito estamos aclarando todo lo que tiene que ver pues con esta curva, que no es curva LM todavía, estamos hablando simplemente de curva de demanda de saldos reales. Ahora, ¿cómo será la oferta? Les cuento. La oferta en realidad es así, la oferta de saldos reales. La oferta de saldos reales es así, miren. Es una línea recta, es una línea recta vertical. ¿Qué dice esta línea recta? Y en realidad tiene este comportamiento y es totalmente vertical porque habla oferta de saldos reales. ¿Quién oferta los saldos reales? ¿Quién oferta el dinero existente en la economía? Lo oferta el Banco Central. Es decir, lo que el Banco Central en billetes y monedas emite para que la gente pueda comprar, pueda vender, pueda sacrificar su liquidez, pueda consumir más, consumir menos. Pero bueno, todo va a depender de la oferta de saldos reales, es decir, la cantidad de billetes y monedas que están circulando en la economía. Es vertical porque responde a un número, ¿ya? Y este número es independiente de las tasas de interés, no tiene nada que ver el dinero que está circulando en la economía, conocido como oferta de saldos reales, ¿sí? Va a depender de lo que sería el Banco Central. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo, la demanda de dinero tiene esta forma, ya sabemos por qué, tipo de interés, liquidez, pero la oferta de saldos reales es un monto de dinero, ¿sí? Que independientemente del tipo de interés, se va a mantener constante. Ahora, esto podría aumentar o podría disminuir, va a depender del Banco Central. Si el Banco Central, no sé, quiere aplicar una política monetaria expansiva, por ejemplo. Esto lo vamos a ver más detallado después. Ya lo que generará es un incremento de la cantidad de dinero existente, de la oferta de saldos reales. Por otro lado, cree que existe demasiado dinero. Esto se llama política monetaria contractiva. Lo que va a hacer es empezar a sacar de circulación billetes y monedas, o los va a quemar, no sé qué hará, pero claramente la oferta de saldos reales se contrae. ¿Va a inclinarse un poco? No. En realidad siempre va a ser una línea vertical. Y en este punto de equilibrio, por ejemplo, entre oferta de saldos reales y demanda de saldos reales, el mercado de dinero se encuentra justamente en equilibrio. Sí, entre esta intersección entre oferta de saldos reales y demanda de dinero o demanda de saldos reales. Aquí hay otro punto de equilibrio. Entonces, es un poco la idea, ¿ya? Y bueno, justamente de la relación entre la oferta de saldos reales, que es totalmente vertical, y la demanda de saldos reales, que es una relación inversamente proporcional entre liquidez y tipo de interés, es que nosotros vamos a obtener la curva LM, ¿ya? A ver, muchachos, vamos a hacer algo. Creo que ha funcionado la otra vez. Ahí dice, tal vez no venga el tema LIC, pero ¿cuál es el banco con la tasa de interés más alta actualmente? Em, Depende, los que te cobran más, dependiendo. Por ejemplo, existen tasas de interés que están por encima del 11,5%, que son los bancos que apoyan los créditos para proyectos y emprendimientos. Entonces, por ejemplo, el BDP es uno de ellos, ¿no? Los bancos comerciales tienen tasas relativamente más altas, pero cuando son para emprendimientos tienden a ser menores, ¿no? Aunque les invito igual a que puedan un poco, a ver, en temas de literatura, actualizarse con los tipos de interés que han subido en relación a hace algunos años. Es por eso que también los niveles de inversión han disminuido considerablemente. Pero ahorrar se está empezando a hacer más atractivo, siendo que los niveles de incertidumbre, bueno, no sé si recomendé a alguien meter su plata al banco, y peor si son dólares, pero bueno, les invito también a que puedan indagar al respecto. Ya, en todo caso, gracias, estimada Mónica, por la pregunta. A ver, quiero compartirles, ha funcionado bien la otra vez, me ha gustado. Entonces, a ver, vamos a replicar la actividad. Quiero que veamos un video que les repito, incluso en términos de precisión, eh, el video como tal eh, no ofrece, eh, pensemos, toda la rigurosidad, pero creo que el ejemplo es bueno y hay la forma que en 3 minutos explica lo que yo voy a tener que terminar de explicar en el resto de la clase, me parece bastante eficiente. Entonces, a ver, quiero invitarles a ver. No reemplaza la lectura, solamente es un video. En este video vamos a ver cómo se construye la curva LM.
La curva LM representa las diferentes combinaciones de tipo de interés y nivel de renta a partir del equilibrio en el mercado de dinero. Para dibujar la curva LM partimos del equilibrio en el mercado de dinero que estudiamos en el capítulo 8. Dibujamos dos gráficas. La primera con los tipos de interés I en el eje Y y la cantidad de dinero M en el eje X. Y en la segunda gráfica igualmente tenemos los tipos de interés en el eje Y y el nivel de renta Y en el eje X. El mercado de dinero, como todos, tiene una curva de oferta y una curva de demanda denominada con la letra L. La curva de oferta es una línea vertical, pues es un valor fijo determinado y controlado por el Banco Central. Y la curva de demanda es decreciente y depende del tipo de interés y del nivel de renta. El punto de equilibrio en el mercado de dinero es el punto 1, donde se cruzan las curvas de oferta y de demanda de dinero, con un tipo de interés I1 y una cantidad de dinero M1. Ahora sí podemos dibujar la curva LM. Tenemos un primer punto de la LM que está dado por I1 y un determinado nivel de renta Y1. Ahora, supongamos que hay un incremento en el nivel de renta. Esto afecta la demanda de dinero. Es decir, si un país tiene más ingreso disponible, entonces necesitan más dinero para comprar más bienes y servicios. Por lo tanto, la demanda de dinero aumenta y la curva L se desplaza hacia la derecha. Con este aumento en la demanda de dinero se genera un exceso de demanda y hace subir los tipos de interés, quedando un nuevo equilibrio en el punto 2. Este nuevo equilibrio se ve reflejado en la gráfica de la derecha, con un mismo tipo de interés I2 y un nivel de renta mayor Y2. Este nuevo punto de la curva LM es exactamente el 2. Esto significa que hay una relación positiva entre el tipo de interés y el nivel de renta. Finalmente unimos el punto 1 y 2 y trazamos la curva LM. En conclusión, la curva LM se deriva de los diferentes equilibrios en el mercado de dinero y hace parte del modelo ISLM que encontraremos en el capítulo 11. Espero que te haya servido el video y Ok, ya entonces, explicación preliminar que nos va a permitir un poquito abordar esto que estamos viendo. Ya todo parte de acá, no se olviden, ¿sí? Parte de la relación entre oferta de saldos reales y demanda de saldos reales. Un punto de equilibrio y, bueno, tenemos esta ecuación. A ver, déjenme borrar aquí un poco el desorden. Ya, vamos a centrarnos en esto, en esta ecuación. Entonces, a ver, según lo que nos dice el video, en realidad, todo parte de un incremento en el nivel de renta, ¿ya? Fíjense, es lo mismo. Ponte esta línea que es más oscura, va a representar la demanda de dinero, ¿ya? Como lo habíamos visto. Y la demanda de dinero depende, la liquidez, digamos, depende del nivel de renta multiplicado por el coeficiente de sensibilidad menos el coeficiente de sensibilidad B que multiplica el tipo de interés, ¿no? En este caso, el tipo de interés tiene una relación indirecta con lo que es la liquidez y la renta tiene una relación directa con la liquidez. Más plata, vamos a demandar más dinero. Ya, pero todo en realidad parte, jóvenes y señoritas, de los aumentos en el nivel de renta. Este primer punto de equilibrio, en el cual se intersecta la oferta con la demanda, va a dar como consecuencia el primer punto dentro de la curva LM. ¿Ya? Sin embargo, ¿qué ocurre después de que por X o Y motivo el nivel de renta aumenta? Aumenta, digamos, el nivel de consumo, la inversión está aumentando, o aumenta el gasto público, la renta, la producción ha empezado a aumentar. Tenemos un nuevo nivel de renta. Automáticamente, fíjense, por la misma ecuación, me dice que la relación entre liquidez y renta es directa. Es decir, aumenta la renta, la liquidez o demanda de dinero aumenta también. Ya, bueno, volvemos al gráfico. Un incremento en la producción, un incremento en la renta, ¿qué es lo que va a generar con mi demanda de dinero, con mi liquidez? ¿Ah? La va a expandir. Tenemos más plata, vamos a demandar más dinero, vamos a requerir más liquidez, vamos a estar dispuestos a gastar más. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Aumenta la renta, la demanda de dinero se expande. Al expandirse la demanda de dinero, chocan
a la oferta de saldos reales en un punto superior. Fíjense, la choca más arriba. Y automáticamente, casi como un mecanismo robótico, autónomo, automático, el tipo de interés sube. ¿Qué es lo que ocurre? Al aumentar la demanda de dinero, la demanda de saldos reales, el tipo de interés aumenta. ¿Para qué? Para que la gente no se vuelva loca gastando, no empiece a gastar desmedidamente y hayan algunas personas conscientes que también metan su plata al banco, cuestión de que esto no nos genere desbarajustes macroeconómicos. Ese término muy académico, desbarajuste, para que no se generen desequilibrios macroeconómicos, el tipo de interés aumenta. ¿Sí? Entonces, bueno, acá la relación directa en la curva LM, en el cual el nivel de renta va a terminar configurando los volúmenes o los tipos de interés, en realidad tienen detrás un elemento que no está siendo considerado, por lo menos en esta gráfica, pero que es clave. Y ese elemento clave para entender la curva LM es la demanda de dinero, ¿no? Entonces, bueno, yo sé aquí gráficamente me dice que a medida que incremento el nivel de renta o de producción, el tipo de interés aumenta. De repente, verlo desde el consumo, desde el mercado de bienes y servicios es un poco difícil. Es mejor verlo a partir de nuestra lógica racional que viene desde el mercado de dinero. ¿Sí? Nos pagan más platita, vamos a estar dispuestos a gastar más. Nuestra demanda de dinero, la liquidez, aumenta, se desplaza. Esto va a generar un incremento, un desplazamiento, una expansión de la curva de la curva de dinero, perdón, de la curva de demanda de dinero, en donde vamos a chocar a la curva de oferta en un punto mayor. Este punto mayor va a dar como resultado al nuevo nivel de renta un incremento en el tipo de interés, que bueno, es un nuevo punto dentro de la curva LM que al unirlo me va a dar la curva LM como tal. Pero este incremento en el tipo de interés no es nada más que un mecanismo automático que me va a permitir evitar desequilibrios macroeconómicos como consecuencia del incremento en el nivel de renta. A ver, cuento corto, aumenta la renta, se desplaza la demanda de dinero y esta demanda, este desplazamiento de la demanda de dinero va a generar automáticamente un incremento en el tipo de interés para que la gente no consuma desmedidamente. Es decir, haya gente que también meta su plata al banco. Y ocurriría lo mismo. No sé, de repente, ¿qué es de repente lo que generaría una disminución en el nivel de renta de las personas? Tenemos menos plata, obviamente la demanda de dinero va a disminuir porque probablemente ya no vamos a consumir cine, ya no vamos a irnos de viaje a Cochabamba con los amigos, vamos a ver, restringir nuestros gastos a lo mínimo necesario, al consumo básico. ¿Qué es lo que pasa con nuestra liquidez, nuestra demanda de dinero? Nuestra demanda de dinero disminuye. ¿Qué es lo que se genera con el tipo de interés para que tampoco se complique mucho la cosa y la gente pueda consumir más? El tipo de interés de manera automática, en este caso, disminuye para incentivar también el consumo de las personas, ¿no? Y que no haya gente loca que aparte de no consumir meta su plata al banco, el banco va, en este caso, configurar, a ver, una política de apoyo al consumo, en este caso disminuyendo el tipo de interés. Todo lo contrario a cuando la renta aumenta, la demanda de dinero aumenta y el banco tiene que subir el tipo de interés para que haya gente dispuesta a ahorrar, cuestión de que no se generen desequilibrios en términos macroeconómicos en la economía. Pero un poco esa es la idea, ¿no? O sea, la relación directamente proporcional entre LM parte de renta, cómo la renta afecta la demanda de dinero y cómo la demanda de dinero termina configurando lo que son los tipos de interés. El tipo de interés, les decía, actúa como un mecanismo automático que ante incrementos o desplazamientos, expansiones de la demanda de dinero, va a tender a aumentar para evitar desequilibrios. Y lo mismo, si la demanda de dinero se contrae, lo que va a pasar con el tipo de interés para apoyar el consumo, sí, esta va a disminuir, cuestión de que la gente no quiera meter su plata al banco y el poco dinero que tiene lo destine al consumo y tampoco se generen desequilibrios macroeconómicos. ¿Sí? Es un poco la idea. Es un poco la idea. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo estamos con la curva LM? ¿Hay algo que necesite afinarse? ¿Hay algo que quizá esté suelto? A ver, muchachos, los escucho. Señoritas. Muy bien. Vamos a complementar, repito por enésima vez,
esta explicación con lectura, siempre. ¿Ya? A ver, siendo que la curva LM tiene una relación directamente proporcional entre producción, renta y tipo de interés, es necesario, a ver, aclarar dos cosas. Y fíjense cómo tanto la curva IS como la curva LM responden a estímulos distintos. La curva LM parte de un incremento en el nivel de producción, en el nivel de renta. Cuando aumenta la renta, la demanda de dinero se expande. Al expandirse la demanda de dinero, la gente tiene más plata, quiere gastar, suben los tipos de interés para un poco controlar, poner un dique, digamos, ante este contingente. La situación tiene, la gente tiene más plata, la gente quiere gastar como loca. Pero en realidad lo que estamos hablando es que para el análisis de la curva LM, el tipo de interés responde a los cambios que se experimentan en el nivel de renta. Todo lo contrario a lo que ocurre con la curva IS. Fíjense, en la curva IS son los tipos de interés los que aumentan, que terminan configurando cambios en la demanda agregada como consecuencia de las variaciones en el tipo, las variaciones en la inversión, y esto a su vez genera incrementos en el nivel de producción. Entonces, ojo, para la IS el cambio viene desde el tipo de interés, y de hecho los cambios en el tipo de interés terminan generando variaciones en el nivel de renta. Pero para la curva LM la figura es contraria. Es el nivel de renta el que aumenta, el que genera variaciones en la demanda de dinero, y a su vez es el tipo de interés el que va a subir o va a bajar considerando si se ha expandido o se ha contraído la demanda de dinero. Entonces, en resumen, es la renta la que termina para la curva LM configurando al tipo de interés, lo que no ocurre en la curva IS. En la curva IS es el tipo de interés que termina configurando la inversión, termina configurando la demanda agregada y ulteriormente termina afectando los niveles de producción. Por lo tanto, es el tipo de interés el que afecta o el que incide en los volúmenes de producción. Entonces, eso creo que no lo dice ni en Dornbusch, pero ahí, bueno, les paso el tip un poquito para diferenciar lo que genera o los estímulos que en realidad van a generar, a ver, el análisis mismo, tanto de la curva IS como de la curva LM. ¿Ok? Entonces, véanlo así, creo que es más fácil. Es la renta, en realidad, aquí el tema principal, ¿no? En la curva IS es el tipo de interés el tema principal. ¿Ok? Así es, muchachos. A ver, la pregunta de rigor. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué va a generar la inclinación de la curva LM? A ver, les invito a ver este gráfico un ratito. A ver, lo, 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 reflexionaremos un poco. ¿Ya? Y aquí está la ecuación de la curva LM. ¿Qué es lo que estaría generando qué tan inclinada o qué tan horizontal sería la curva LM? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Les paso un tip. En realidad, lo que... ah, no sé qué tiene esta computadora. Vamos a compartir nuevamente. Ahí está. Lo que determina qué tan inclinada o qué tan horizontal sea la curva LM es este coeficiente. Es el coeficiente K. Es la sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el nivel de renta, ¿ya? O que en este caso puede llegar a tener el tipo de interés, perdón, ante cambios en el nivel de renta. Entonces, fíjense, cuando el valor de K es muy grande, la curva LM tiende a ser muy vertical. ¿Por qué? A ver, un K grande en realidad representa una alta sensibilidad de la tasa de interés ante cambios en los niveles de producción o en los niveles de renta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Miren, si, por ejemplo, mi punto inicial es este, pero, a ver, no sé, de repente me muevo a Y sub 3. Esto solamente es pues una variación muy pequeña, pero quizás esto ha generado un cambio más que proporcional en los niveles de tipo de interés que estoy diciendo. Un pequeño cambio acá en el nivel de renta genera un cambio desproporcional en el tipo de interés. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? El valor de K es muy grande.
la sensibilidad que tiene el interés ante los pequeños cambios que pueden acontecer en el ingreso van a resultar en una curva LM que es sumamente vertical. Hay una gran sensibilidad, pensemos en que hay una, lo vemos microeconómicamente, una gran inelasticidad en términos de interés-ingreso. ¿Ok? Tenemos una curva bastante vertical, pero todo lo contrario. A ver, ¿qué ocurriría si el valor de K, a ver, resumen, si K es grande, quiere decir que la inclinación, la pendiente de la curva LM va a ser bastante vertical. Todo lo contrario. Ah, bueno, a ver, ustedes me dirán, pero no únicamente K. ¿Qué pasa con H? Normalmente esto viene acompañado con los valores de H. Cuando K tiende a ser grande, los valores de H tienden a ser muy pequeños. H, entendemos por H, dentro de nuestra ecuación, fíjense, dentro de esta ecuación, entendemos por H a la sensibilidad que tienen los cambios, en este caso, de la inversión ante variaciones en el tipo de interés. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a ver, volvemos acá. H, en este caso, se encuentra en el denominador. Lo que hemos hecho es despejar el tipo de interés y, bueno, despejar también el coeficiente H, que en este caso ha sido el denominador. Se va a hacer mucho más pequeño. Y es obvio, cuando un denominador tiende a ser más pequeño, el valor del resultado tiende a ser más grande. A ver, les invito, jóvenes, a que ustedes dividan. A ver, 1 entre 10. ¿Cuánto les sale? Les sale 0,1. ¿No ven? 0,1 es un valor. Pero ¿qué pasa si este 1 ustedes lo dividen entre un denominador más pequeño? 1. ¿Qué es lo que ocurre con el resultado? El resultado tiende a crecer. Y lo mismo, ¿qué es lo que pasa si este numerador lo dividen entre un número más pequeño aún? En este caso, un denominador 0,1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un 10. Entonces, es más o menos lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Así como K con un valor grande va a generar que las respuestas de la tasa de interés ante cambios en el ingreso sean desproporcionales, sean muy grandes, esto va a verse alimentado por el valor de H pequeño, porque al dividir ese elemento, este resultante, entre un denominador cada vez menor, la variación en el tipo de interés, estamos hablando del cambio que va a experimentar en este caso esta variable, va a tender a ser pues mucho más grande. Entonces, a ver, resumen. Cuando K es grande, cuando K tiene un valor grande, H tiende a tener un valor pequeño, la inclinación de la curva LM tiende a ser sumamente vertical, por más de un motivo. Por la K, que me está midiendo la sensibilidad de la tasa de interés ante cambios en el ingreso, y este, al ser un denominador cada vez más pequeño, entonces el valor o el cambio en el tipo de interés tiende a ser mayor, por lo tanto la sensibilidad o el incremento en el tipo de interés ante una pequeña variación en el ingreso, pues se acentúa y esto termina siendo más vertical. ¿Ya? A ver, veámoslo desde la otra óptica. ¿Ya? Un ratito, veámoslo desde la otra óptica. A ver, todo lo contrario. ¿Qué es lo que pasará si el valor de K tiende a ser muy pequeño? Entonces va a ocurrir todo lo contrario, ¿sí? Una gran variación en el nivel de renta apenas y va a tener efectos en lo que son los tipos de interés. A ver, vean, partimos de este punto. Imaginemos, no sé, va a incrementarse quizás el nivel de renta hasta, no sé, hasta acá, ¿ya? Pero, si se dan cuenta, el incremento en el nivel de renta, que es un incremento notable, es muy grande, apenas y tiene efectos en el tipo de interés. Fíjense cuánto cambia el tipo de interés. El tipo de interés no cambia mucho, de hecho cambia bastante poco. Es decir, es bastante insensible el tipo de interés ante grandes cambios en los niveles de renta. Por lo tanto, estamos haciendo referencia a una baja sensibilidad del tipo de interés ante cambios en el nivel de renta. Esto quiere decir que cuando la K es pequeña, el valor de la curva LM, o en realidad la inclinación de la curva LM, tiende a ser cercana a cero. Y lo mismo, esto se configura con valores de H cada vez más grandes. Entonces, cuando K es pequeño y H es grande, lo que ocurre con la inclinación de nuestra curva LM es que esta tiende a ser bastante horizontal. ¿Ok?
Lectura nuevamente de todos los casos. Si K es grande y H es pequeño, LM es pequeña, pero H en este caso es grande, nuestra LM tiende a ser horizontal. ¿Ok? En este caso estamos hablando un poco de la inclinación y hemos visto cómo tanto los coeficientes de sensibilidad de cambio de la inversión ante cambios en el nivel de renta o del tipo de interés ante cambios en el nivel de renta y los cambios de la liquidez, la sensibilidad de cambios en la liquidez ante variaciones en el tipo de interés van a terminar configurando qué tan inclinado o qué tan horizontal va a ser la curva LM. ¿Sí? Así es. A ver, jóvenes señoritas, creo que estamos sobre la hora. Sin embargo, quiero aprovechar y hacer la consulta de rigor. ¿Está todo claro? ¿Hay algo que podamos aclarar en este momento? Siendo que, bueno, ustedes igual van a reforzar todo esto en las lecturas. Pero si hay dudas, creo que este es el momento para compartirlas. Caso contrario, ok. Gracias a mí. Samir me dice que está todo claro, lo cual me deja bastante tranquilo. ¿Podrías, podrías volver a repetir? Caray, ¿qué era K y H? Bueno, a ver, señorita, está acá. Fíjense, el valor de K y H provienen de esta relación. K es el coeficiente de sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el nivel de renta. H es la sensibilidad que tiene la liquidez ante cambios en el tipo de interés. ¿Ya? O la demanda de dinero, bueno, como quieran llamarle. Liquidez, demanda de dinero. Hemos descubierto que era así exactamente lo mismo. ¿Ya? Jóvenes señoritas, les agradezco por su tiempo y bueno, miren, voy a darles una tarea, aunque sé que los chiquillos de micro ya están acá. Escuchen muy bien. Ustedes van a hacer bueno, tienen un compromiso conmigo. Yo les he explicado y les acabo de explicar de qué depende la inclinación, ¿sí? De la curva LM, que lo hemos estado viendo bueno, tanto con los valores de K y de H. Sin embargo, hay un tema que todavía está pendiente y es qué es lo que genera expansiones o contracciones de la curva LM. ¿Ok? Entonces, les doy un tip. Todo tiene que ver con la oferta de saldos reales. Ustedes van a completar esta parte con lectura. Entonces me van a decir, bueno, usted ya me ha explicado de qué depende la inclinación. Yo voy a completar de qué depende la posición en realidad de la curva LM. Entonces, la posición de la curva LM tiene que ver con la oferta de saldos reales. Ustedes terminen de dilucidar esta afirmación a partir de la lectura que está acá. Ya, fíjense, pendiente de la curva LM, es lo que les he explicado, y posición de la curva LM, está en la 237, ¿ok? Completan eso y están listos con la curva IS y LM. Y bueno, en ese entendido, tenemos una tarea, ya, aprovechando que la gente de micro sigue acá. Vean, la tarea es la siguiente. Esto tiene que estar cerrado, tiene que estar totalmente resuelto, jóvenes. He generado un cuestionario que está compuesto de 14 preguntas, ¿ya? Em, que les va a permitir medir qué tan clara tienen la figura en relación a este gran modelo, ISLM. Son 14 preguntas que ustedes deben responder in extenso. La última está relacionada con esta pregunta bueno, en realidad con esta lectura que ustedes tienen que hacer y tienen que comprender por cuenta propia de quién depende o qué es lo que hace que la curva LM se desplace, se contraiga o se expanda, siendo que las otras 13 las hemos visto conmigo. Ya les dejo esta 14. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo me entregan? Bueno, hoy día es 30. Me van a entregar el lunes. Sí, creo que está bien. El lunes hasta las 23:59 me van a entregar resuelto el gran cuestionario. Ustedes y ellos completan el cuestionario y créanme que no necesitan más. El modelo IS y el M lo han comprendido. Entonces yo me voy a quedar tranquilo. Ya tienen hasta el día lunes para completar el gran cuestionario y ahora sí pueden retirarse. Me quedo con mis chiquillos de micro. A menos que haya alguna observación, algo, podríamos dar por finalizada la clase. ¿Sí? Bueno, muchachos, que estén bien. Ahora sí, microeconomistas, al paredón. Y ahorita nos veamos con ustedes. Voy a arrancar en un par de minutos
Vamos a dar tiempo para que todos se terminen de conectar, ¿sí? Que estén bien.